Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. Bueno, estamos nuevamente en un nuevo encuentro a lo que hemos denominado videoclase, y en esta oportunidad nos va a acompañar Facundo Fragola, un gran compañero, un gran amigo, y sobre todo en estos últimos tiempos hemos venido compartiendo algunas experiencias, algunos procesos, y comentándole a Facundo que hemos estado hace un poquito tiempo conversando con un amigo en común que es Pedro Pablo, un teólogo que lo ubicas, te acuerdas de Pedro Pablo, el chileno, ¿no? Así que bueno, nada, te digo bienvenido, Facu, gracias por estar aquí en este espacio. Vamos a conversar hoy sobre algunas propuestas que venimos presentando a los estudiantes que tienen que ver con esto de poder revisar el tema del colonialismo. No sé si te quieres presentar un poquito, no muy largo, Facu. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, me da gusto participar del ciclo. Mi nombre es Facundo Ruiz Fragola, me dedico al análisis internacional o al análisis político, y desde ese lugar uno trata de brindarle alguna herramienta a la gente, y bueno, todo lo que sea debate y todo lo que sirva, digamos, para entender un poco la realidad, bienvenido sea. Así que desde el punto de vista teórico y también, digamos, aportar alguna herramienta a la cuestión práctica, me parece que es muy valioso, ¿no? Así que bueno, gracias por la invitación. Bien, perfecto, Facu. ¿Sabes qué? Te comentaba recién que estábamos hablando con Pedro Pablo, que es un teólogo. ¿Y por qué hablábamos con Pedro Pablo? Porque venimos haciendo un proceso de análisis de lo que ha sido el proceso político, económico, cultural en América Latina, y dentro de ese proceso de análisis nosotros teníamos como un punto de partida, ¿no? Siempre hacemos referencia que el punto de partida para nosotros o punto de análisis para no perder el foco es el tema del colonialismo. Y también habíamos debatido con Pedro Pablo y también con los estudiantes la influencia del campo religioso, sobre todo de la Iglesia Católica, en todo ese proceso de construcción del poder, en esa construcción simbólica del poder, y cómo había tenido la Iglesia Católica una referencia que era el Imperio Romano, nada más y nada menos un imperio conquistador, un imperio dominador, ¿no? Y cómo había armado la Iglesia, tomando ese estereotipo, todo un vestuario, ¿no? El tema, decíamos ahí, de la diadema, de la capa roja, construcciones, vestuarios simbólicicos que de alguna manera representaban el poder en esto que nosotros estamos diciendo, en concepto en términos negativos como dominación, ¿no? Y por supuesto que siempre hacíamos la aclaración, Facu, de que en estos procesos políticos, económicos, culturales en América Latina había una vertiente dentro de la Iglesia, lo que se llamó y se llama la teología de la liberación. Y es por eso que con Pedro Pablo, y te comento, hemos estado discutiendo y debatiendo estos temas. También analizando esta instancia de cómo se puede y desde dónde construir o desconstruir el colonialismo, y de dónde comenzar a construir algo alternativo. Y me gustaría que nos podrías ayudar a pensar con algunas pistas acerca de cómo vos lo podrías caracterizar al colonialismo, o qué es para vos el colonialismo. Claro, a ver, en primer lugar la cuestión del colonialismo la dividiría en tres. Uno, lo que es el colonialismo tradicional o clásico, ese que nosotros básicamente vinculamos a la conquista española, ¿no? Es decir, al descubrimiento, más allá de lo polémico, del revisionismo, digamos, todavía no nos ha podido brindar herramientas respecto a si Colón ha descubierto o no América, pero la clave aquí es la conquista y la posterior colonización. Digo de modo simbólicamente tradicional por el hecho de que, bueno, cuando uno piensa en colonización, piensa respecto a América Latina, sobre todo, en esto de los espejitos de colores a cambio digamos, de las riquezas naturales, pero también se imagina los indígenas, se imagina arco y flecha, digamos, o más traído más a la modernidad, las armas de fuego, aviones, helicópteros, bombas, granadas, misiles, es decir, el concepto tradicional de colonización vinculado
a lo geográfico, digamos, de lo geopolítico, me parece que ha sido una de las claves para entender incluso la América Latina de hoy, ¿no? Ya que hablamos de América Latina y digo, de trazar un paralelismo respecto a lo que es lo histórico y lo que es hoy lo coyuntural o lo contingente, que termina siendo básicamente el patio trasero de las grandes potencias, ¿no? A ese concepto tradicional de colonialismo, yo diría, también deberíamos incorporar lo que nosotros conocemos como hoy neocolonialismo, es decir, una forma distinta de colonizar que está vinculado más a los imperios, ¿no? Es cierto, me dirán, bueno, aquí hay que incluir al Imperio Romano, al Otomano, al Imperio Británico, al Imperio Persa y últimamente, diría modernamente, al Imperio Yanqui, digamos, ¿sí? Pero son distintas formas, digamos, de colonialismo, ¿no? En este sentido, respecto al neocolonialismo, digamos, para trazar una línea divisoria en el tiempo, esto está vinculado más a otras llaves como las que mencionaba yo recién, ¿no? Esto de lo militar y también lo nuclear, otras cuestiones ligadas a lo económico, a lo financiero, que ha sido un elemento clave sobre todo en los últimos años. Digo lo económico y lo financiero porque ha sido una forma de dominación, digamos, del imperio, el hecho de que por el lado económico y sobre todo por el lado financiero ha sido la clave, por ejemplo, el tema de la deuda externa para condicionar a muchos de los países, incluso, no sé, instalar bases extranjeras en los países y demás. Y a ese, digamos, a ese punto de vista, al militar y nuclear, que sería más ligado a lo tradicional, esta cuestión de lo económico, de lo financiero, aquí vinculamos todas las riquezas naturales, como el dólar, el oro, níquel, que son formas también de comercialización, pero sobre todo son formas de poderío económico de los países. Hay que vincularlo también a la cuestión diplomática, que es otro elemento de neocolonización, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos nosotros que después de Bretton Woods hemos tenido otro mundo. El Tratado de Bretton Woods, le explicamos brevemente a la gente, tiene que ver con el establecimiento del dólar como moneda o como parámetro único, digamos, de intercambio. A cambio de eso, los países cedían su oro a Estados Unidos, se estaba respaldado, digamos, por el dólar. Eso cambia, digamos, después de Vietnam y sobre todo con Nixon, el concepto del petrodólar, la forma de comercializar el petróleo es el dólar. Con eso Estados Unidos se valía de una herramienta para tratar de hacer circular esos famosos bonos de deuda que tienen, ¿no? Y digo, la diplomacia, en el sentido de que ha utilizado muchas herramientas, bloques políticos, pero sobre todo instrumentos internacionales, como también la ONU, y a través de eso el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y un montón de instituciones nefastas que, digamos, dividen la era industrial en la era, como decía yo, de la financiarización. Digo, una herramienta muy importante ha sido la diplomacia, ¿no? Como forma de bloqueo, de sanciones. Vemos muchos países como Corea del Norte, como Venezuela, como Cuba. Bueno, hay muchísimos ejemplos de cómo el imperio yanqui ha ido imponiendo con la diplomacia, digamos, su poderío en el resto de los países. Y si no era a modo diplomático, tenía que ver con estos bloqueos y estas sanciones. Es decir, no necesitaba las armas, claro, para poder condicionar a los países y, digamos, seguir ejerciendo esa hegemonía o ese dominio. Y por último, la cuarta herramienta sería, para mí lo que se viene es el 5G. Yo creo que la herramienta tecnológica va a ser clave de aquí en un futuro. De hecho, ha habido, en el marco de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, un avance muy importante en esta escalada, digamos, por ver quién es el que va a dominar la herramienta tecnológica, ¿no? Así que bueno, yo diría, para entender el neocolonialismo en este mundo de hoy, hay que pensar en estas cuatro llaves. Esto es lo que yo he denominado el siglo de las cuatro llaves, porque como vemos que las placas tectónicas se van moviendo, me parece que hay claramente un cambio de mando, probablemente haya un liderazgo nuevo. Adelanto que para mí el caso de China va a ser clave en este nuevo dominio mundial, y al que se le ha sumado la pandemia. La pandemia en realidad lo que ha hecho es acelerar todos esos procesos y ha dejado a rey de nudo, es decir, los problemas que tiene Estados Unidos hoy respecto a la economía interna por el tema de la pandemia, pero sobre todo todas las dificultades, digamos, que tiene a nivel internacional, tiene que ver con la vinculación de esas cuatro llaves. Reitero, el elemento militar y nuclear, que claramente Estados Unidos está debilitado,
el elemento diplomático, el elemento económico y financiero, por esta cuestión del dólar, de la finanza, de los bonos de deuda, la debilidad comercial de Estados Unidos, obviamente, por supuesto, y como decía, la guerra comercial en torno a lo tecnológico con China, ¿no? Así que bueno, en esas 4 llaves me parece que vamos a tener nosotros un nuevo imperio. Esta nueva forma de colonización me parece que hay que prestarle atención porque ya no se requiere solamente del elemento geográfico o de la violencia propiamente dicha como para dominar, así que tengamos muchísima atención porque así como hemos visto la colonización de América Latina sobre todo, o como hemos visto la colonización de África y también podemos hablar mucho en el caso del Medio Oriente, se vienen nuevas formas de dominio y hay que estar muy atentos porque en el mundo que se viene, con nuevos bloques económicos y sobre todo con nuevos bloques políticos, hay que ver cómo queda insertada. Te tomo Facu, o sea, primero te recupero esto, vos hablas del neocolonialismo, o sea que el hecho del colonialismo sigue vigente hoy, eso nos estás marcando, ¿verdad? Y en eso te pregunto, porque también habíamos tirado algunas pistas sobre el capitalismo, ¿no? Vos dices neocolonialismo, te escucho decir dominación, te pongo neocolonialismo, te pongo dominación, te pongo capitalismo, ¿no? ¿Cómo juegan esa relación? ¿Cómo se vinculan desde el aspecto ideológico, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, aquí viene el tercer punto. Recuerda que al principio yo había hablado de 3 formas de colonialismo. Bueno, el colonialismo clásico, tal como lo entendemos nosotros, por lo menos como nos enseñaban en los primeros años de estudio, esta forma de neocolonialismo, con todas esas herramientas que le mencionaba, y el otro es el concepto de colonialidad, es decir, la construcción de sentido y que es mucho de lo que ha utilizado Estados Unidos a partir de lo que los geopolitólogos y los politólogos también denominan discurso no en el sentido de la oralidad, sino un conjunto de elementos para la construcción de voluntades, de identidades políticas, de determinadas culturas y demás, ¿no? Entonces me parece que esa es la clave y ahí está uno de los puntos centrales del colonialismo, que es la colonialidad, es decir, los sujetos asumen una determinada voluntad o una determinada identidad de los dominadores, ¿no? Vemos esta cuestión de Hollywood, pero también lo vemos en los noticieros de TV, en la televisión, como a través de formas o digamos plataformas no convencionales que no son necesariamente políticas, puede construirse sentido, se puede construir consenso, ¿no? Entonces, bueno, por ahí alguien me diría, ¿cómo lo explicas? Bueno, no sé, 50, 60 años atrás, si le preguntábamos a nuestros tíos o a nuestros abuelos si hubieran pensado o imaginado que algún chico iba a andar con la remera de Estados Unidos, con la gorra de Estados Unidos, o querer ser un superhéroe estadounidense, bueno, eso se logra a través de estas plataformas que, reitero, no son exactamente, bueno, son formas de colonización que la han ido haciendo muy bien a partir de estas cuestiones o de estos elementos discursivos, ¿no? Por eso reitero la colonialidad, es decir, la forma de los sujetos de asumir su carácter de dominados en manos de los dominadores sin que haya ninguna bala de por medio. Exacto. O sea, ese es uno de los grandes logros, digamos, tanto del capitalismo, pero sobre todo del imperialismo, ¿no? Que es una forma de dominación de las más intensas que puede haber. Entonces, un poder hegemónico, dominante, que domina, y uno se pone a pensar, a imaginar, y ahí también te quiero preguntar que nos puedas hacer recrear un poquito la memoria, si conoces o tienes presente algunos procesos de resistencia en América Latina o algunas experiencias que hayan querido contrarrestar ese poder hegemónico dominante del esquema del colonialismo. Claro, bueno, ya que hablamos primero hablábamos de colonialismo clásico, ¿no? Yo nos pondría, bueno, como soy argentino, digamos, lo pondría como un proceso de ruptura claro, nuestro 25 de mayo de 1810. Alguien dirá, discutirá, bueno, pero ese es un inicio, en realidad no estaban dadas algunas condiciones para, digamos, concebir el Estado como lo concebimos hoy. Claro, es cierto que 1810 lo que hace es abrir una puerta donde nada estaba previsto. A partir de eso, obviamente, todas las luchas internas, el derramamiento de sangre, la pugna porque vuelva la conquista española, es decir, hay un proceso ahí en
pugna durante muchos años, que finaliza en 1853, 1860, podemos decir, con la firma de la Constitución Nacional, con la incorporación de la provincia de Buenos Aires, y obviamente, digamos, después viene todo el proceso de republicanismo en Argentina, obviamente con Hipólito Yrigoyen como primer presidente popular, viene el peronismo, los golpes militares, es decir, hemos tenido, digamos, muchos vaivenes en la historia argentina, pero yo diría como un proceso de ruptura respecto a lo que es el colonialismo clásico, yo diría nuestro 25 de mayo de 1810, ¿no? Es decir, hay ahí un proceso histórico que obviamente se lo debemos también a San Martín, a Belgrano, a Artigas, digamos, por no dejar afuera ninguno de nuestros héroes latinoamericanos, ¿no? Obviamente Bolívar, si queremos poner O'Higgins, es decir, hay un proceso de ruptura por la liberación de América Latina, que yo digo que está inconcluso, que le falta una segunda parte, que es esto de muchas veces hemos hablado tanto, ¿no?, de la segunda y definitiva independencia de América Latina, pero bueno, sin duda yo diría que me parece que en este primer paso, pero en esa ruptura podemos reconocer ese como uno de los procesos más importantes, y ahora viene una suerte de ruptura de segunda generación, podemos decir, con la recuperación de la soberanía nacional respecto a estos elementos que mencionamos recién, la distribución de la riqueza, distribución de los ingresos, mayor igualdad, no solamente igualdad en sentido negativo del término, sino la igualdad positiva, es decir, la posibilidad de los seres humanos de poder llegar, digamos, a conquistar muchos bienes, es decir, una suerte de, digamos, de ponderación o de nueva ponderación, diría yo, del estado de bienestar, una reformulación, que eso, digamos, es algo que se está discutiendo en el mundo más allá de lo que era la pandemia. Claro. Lo que ha hecho la pandemia es poder acelerar esos procesos, pero en el mundo, digamos, no solamente son protestas aisladas las que estamos viendo, estoy hablando del movimiento de los indignados, de los chalecos amarillos, es decir, estoy hablando de España, de Francia, estamos hablando también de Estados Unidos, es decir, la gente está discutiendo un nuevo contrato social, no es que solamente va digamos, a protestar por la violencia policial o por la violencia institucional o porque algún político no sanciona una ley, sino que se están tratando de redefinir nuevos contratos sociales, es decir, no solamente contratos electorales, y ahí podemos hablar, digamos, no solamente de crisis de representación, sino probablemente crisis orgánicas que nos den, digamos, como producto un nuevo mundo o nuevas repúblicas o nuevos modos de relacionarnos también, ¿no? Porque si hay algo que queda pendiente también aquí, es tratar de revisar cómo nos relacionamos nosotros, entre varones y mujeres, cómo nos relacionamos con el medio ambiente, cómo nos relacionamos con los animales, qué vamos a hacer con el tema del aborto, qué vamos a hacer con el tema de las comunidades indígenas, es decir, mayores formas de inclusión en el sentido de las relaciones humanas. Interesante, Facu. Me quedo con esto del contrato social, de un nuevo contrato social, te lo dejo ahí todavía. No sé si te acuerdas que antes había, hasta hace mucho tiempo y hasta el día de hoy todavía, hay como un encantamiento hacia la modernidad, ¿no? Las grandes promesas de la modernidad, de la igualdad, de la equidad, y vos remarcas una falta de necesidad de redistribución de oportunidades, de redistribuir la riqueza, de que cada vez más personas puedan tener acceso a tener una vida digna, ¿verdad? ¿Cómo crees vos que debe reconstruirse este nuevo contrato social al que hace referencia? Bueno, a ver, para ahondar un poquito en lo que es este proceso de ruptura, reitero, para ordenar un poco la charla, nosotros hemos hablado de colonialismo, clásico, tradicional, hemos mencionado el 25 de mayo, como podemos mencionar muchos procesos, ¿no? Y hablando de neocolonialismo y de imperialismo, tratábamos de enlazarlo con esto de los procesos rupturistas que tienen que ver con la ruptura institucional claramente, con un momento populista, por eso mencionaba Estados Unidos, pero en América Latina estamos viviendo procesos también muy importantes, como en el caso que hemos vivido en Ecuador, recuerden ustedes, después de la suba del combustible, el movimiento indígena, junto con los sindicatos y demás, todos los movimientos, digamos, sociales y de trabajadores salen a la calle, piden proceso de Chile, cambios muy profundos. El caso de Chile, yo diría que en la escala de América Latina probablemente esté primero, digo porque ya que hablamos tanto de reconstrucción de todos los tejidos sociales, se está discutiendo un nuevo contrato social por el hecho de que la gente en Chile no está pidiendo la discusión del contrato, digamos,
digamos, o sea, una revisión del contrato electoral, es decir, no le está pidiendo a Piñera que cumpla lo que debería hacer un político, es decir, no es solamente una crisis de representación, hablo de crisis orgánica en el sentido de que la gente dice, bueno, busquemos una nueva forma de vivir, entonces ya no protestas porque ahí ha sido la explosión por el metro, pero obviamente eso ha sido el significante vacío que ha empezado a encadenar una serie de demandas, digamos, o de frustraciones, de miedo, de tensiones que estaban dando vuelta ahí, flotando en la superficie, que estaban latentes y que, digamos, la suba del metro hace explotar. Entonces la gente ya no solamente le pide a Piñera que trabaje mucho, que cumpla con su contrato electoral, reitero, sino que le está pidiendo por más inclusión, por el tema de la vivienda, la educación, la salud, porque Chile, le contamos a la gente, por ahí los que se han llevado, digamos, o se han quedado con la idea de los liberales argentinos, sobre todo que nos recomendaba Chile. Chile es el país más desigual de la región y es uno de los países más desiguales del mundo, donde mayor concentración de la riqueza hay, ¿no? Así que bueno, cuando hablamos de ruptura estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de Perú también, que ha tenido una gran crisis política, estamos hablando de Chile, veremos qué es lo que pasa en Bolivia, veremos qué es lo que pasa en Brasil también, que tiene una situación social de mucho desorden, con un desgobierno, ¿no? Obviamente en Argentina quizás eso se ha canalizado, creo yo, me parece a mí, que lo más importante ha sido la creación en 2001, esa invención de los movimientos sociales y esa irrupción en la vida pública y en la vida política de Argentina ha hecho que se canalice a través del voto y, digamos, vuelve en un proceso popular después de unas elecciones sin que hayamos vivido semejantes escenas de violencia, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que estamos tratando de enlazar en todo momento es discurso, hegemonía, momento populista o digamos el concepto formal de populismo. Obviamente no estamos hablando aquí de populismo en el sentido que lo utilizan los medios de comunicación como un artefacto arrojadizo que tratan, digamos, de tirar permanentemente para herir los procesos nacionales y populares. No estamos hablando de populismo en el sentido lacaniano del término. Por eso hablaba yo de un conjunto de demandas insatisfechas que se encadenan equivalencialmente, diría Laclau, cuando aparece un significante vacío, para que la gente entienda que es un significante vacío. Bueno, por ejemplo, sería la muerte de George Floyd. Y lo que ha pasado en Argentina, por ejemplo, en el 2008, con la crisis del campo, que es lo que ocurre ahí, que había un montón de gente, bueno, tengo un amigo de Buenos Aires, de Andrés Santoro, que dice, había gente que no sabía ni siquiera lo que era un tractor, pero ve esa oportunidad y sale a la calle, no sabía lo que era un poroto de soja, pero bueno, ese significante que flota la superficie, digamos, es capaz de aglutinar, de unificar, de federar esa serie de tensiones, miedos, frustraciones que hay en la sociedad. En Estados Unidos es a partir de este crimen racista, digamos, y probablemente haya una discusión mayor, por eso hablamos de discusión de un nuevo contrato social, más allá, digamos, de las políticas de reconocimiento que han ido incluyendo, sobre todo tradicionalmente a partir del 68, con, digamos, el mayo francés, han ido, digamos, diseñando unos nuevos canales para discutir feminismo, como decía recién, ¿no? La cuestión racista, mayor inclusión, el aborto, incluso el divorcio, es decir, una serie de demandas que están vinculando a lo que Nancy Fraser denomina la política de reconocimiento, que es un bloque que opone al de distribución, porque ella decía, bueno, en Estados Unidos lo que ha hecho la hegemonía neoliberal es tratar de poner en discusión estas cuestiones de reconocimiento. Entonces, bueno, estos pivoteaban en esa política de distribución que no se discutía la precarización, no se discutía la distribución del ingreso, no se discutía la financiarización de la economía, porque los grandes jugadores seguían ahí, y de hecho lo más importante era tratar de salvar a las grandes empresas, inyectarles dinero, mientras el resto de la sociedad estaba pendiente, digamos, de la discusión feminista y demás. Entonces eso pivoteaba o hacía de resorte articulador entre lo que ella denomina el neoliberalismo progresista y el neoliberalismo reaccionario, que es lo que ocurre, que esa crisis de régimen, o sea, probablemente esa crisis orgánica encuentra el voto después en Trump, y estamos hablando ya de un populismo reaccionario, es decir, la gente, ante la incapacidad del gobierno de poder gestionar cada una de esas necesidades, se encuentra en un personaje tan nefasto como Trump, el hecho de que, bueno, hay un nacionalismo étnico que hay que defender y se termina canalizando así. Por eso es el gran interrogante que tenemos respecto, reitero, a Ecuador, a Chile también, ¿no? Porque como sabemos que ese momento de ruptura puede institucionalizarse o no.
Es decir, puede encontrar algunos canales, algunos dispositivos en los cuales, digamos, llega ese momento en el que se empiezan a hacer muchas transformaciones, o puede que no ocurra nunca. En el caso, como mencionaba yo, el tema de los indignados españoles, han encontrado una herramienta electoral y hoy están en el gobierno haciendo esas transformaciones de a poco, porque entiendo que es difícil, pero hay otras cuestiones como esta de Estados Unidos que nosotros no sabemos cómo van a terminar. Entonces, bueno, lo que digo es que hay una América convulsionada, en un mundo que está convulsionado, y hay gente que está pidiendo un cambio, ¿no? Como para ligar esta idea del capitalismo también que mencionas vos. Exacto. Interesante, Paco. O sea, recupero lo que vas hablando y aparecen varias pistas, varias visiones ahí. Este contrato social, o este nuevo contrato social al que estamos haciendo referencia, y a esa capacidad de que cada vez más van surgiendo nuevos actores, van emergiendo nuevos colectivos con nuevas demandas y la van institucionalizando, ¿no? Y ahí te llevo a una pregunta, ya casi como la penúltima, si aquí el compañero Pavoni nos permite seguir hablando. Esto que por ahí nosotros, o se escucha mucho del nuevo orden, o del orden que se está armando, se está constituyendo. Primero preguntarte qué se entiende por entre comillas, ese nuevo orden, sí. Y segundo, si se está confabulando otro nuevo orden, y qué responsabilidad tendríamos nosotros, los sujetos colectivos, los movimientos sociales, la sociedad en sí, para tensionar, o por lo menos para discutir la agenda de qué sería ese nuevo orden, ¿no? Claro, es cierto. Bueno, a ver, yo por lo general soy enemigo de este término que se ha demonizado tanto, que implica que vamos hacia un nuevo orden mundial, como si fuera que el término por sí, digamos, implica algo malo. No sabemos la verdad qué es lo que va a venir. Y tampoco es que las élites funcionen así de manera coordinada, como se dice, ¿no? Que el grupo Bilderberg, bueno, si hay algo que demostró esta crisis, que las élites están desordenadas y en estos momentos de crisis juegan al sálvese quien puede. Entonces no es verdad, digamos, que haya un pacto, porque además, cuando nosotros hablamos de la construcción de nuevos sujetos, de nuevas identidades políticas, de nuevas culturas y demás, digamos, tiene todas las herramientas como para poder hacerlo. Entonces no es verdad eso que tengan que juntarse para ejercer dominación sobre cada una de las sociedades o de los pueblos, como prefiera llamarle, ¿no? Así que bueno, eso me parece que es un modo de interpelación para cada una de las personas que digamos, adhieren a esta idea demoníaca del nuevo orden mundial. Es cierto, digamos, que estamos, como mencionaba recién, en un movimiento bastante acelerado de todas las placas tectónicas que organizan el mundo. Es decir, el mundo está organizado en diferentes bloques políticos y económicos, desde por lo menos el Concierto Mundial, la Sociedad de Naciones, como mencionaba yo, la ONU y todos los instrumentos internacionales, para acá. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos el Mercosur, el ALBA, el CELAC, todas las instituciones que sirven para que digamos, básicamente los gobiernos o los políticos se reúnan a diseñar determinadas políticas en bloque, ¿no? Pero esas placas tectónicas se están moviendo por los elementos que yo mencionaba al principio. Recuerdan ustedes que yo mencionaba 4 elementos. Porque, digamos, a mí siempre me han interpelado preguntándome mucho. Ahora que se habla de este nuevo orden mundial, también me preguntaban mucho si iba a haber, y esa era la duda, si iba a haber una tercera guerra mundial. Caso de Afganistán, Libia, Venezuela, Siria, Irak. Yo decía, digamos, básicamente analizando esos 4 elementos, me parece que no había ninguna chance de que Estados Unidos o que alguna de las potencias pueda desplegar todo su poderío militar y nuclear. Básicamente ninguno de los países está en condiciones, porque todo se está jugando dentro de esas 4 llaves. Porque yo les decía, por lo general nosotros, el imaginario social juega mucho con temas misiles, armas, como antes eran los arcos, flechas, o armas de fuego, digamos, bastante básicas, ¿no? Pero lo cierto es que además de lo militar y nuclear, como decía al principio, lo económico y lo financiero es clave. O sea, en esta interacción, lo que ha producido la globalización es que muchos de los países estén ligados todos entre sí en las economías, de modo que una desarticulación de manera violenta haría que, por ejemplo, Estados Unidos vuele por los aires o que China vuele por los aires, y eso va a repercutir en todo el mundo. Y para eso tenemos que ver la crisis de 2012, de 2008,
es la burbuja financiera, el efecto tequila, de modo que es muy difícil pensar una tercera guerra mundial digamos, por lo menos en los modos convencionales, así como lo concibimos nosotros, y obviamente la diplomacia y la tecnología, que son los otros elementos, también juegan mucho en esta tercera guerra mundial o nuevo orden mundial, ¿no? De modo que me parece a mí que la pandemia lo que ha hecho es acelerar ese proceso, y adelanto, digamos que yo creo que China va a ser el número 1 del mundo. Eso lo vengo diciendo en realidad hace 10 años, así que hoy por hoy no tengo, digamos, miedo en decirlo, ¿no? Pero lo que sí creo, y esto es lo que ha demostrado la pandemia y la crisis por las cuarentenas, que ha derrumbado todas las economías, ha derrumbado el empleo y demás, es que va a haber nuevos bloques económicos. Lo que se está formando es un bloque económico muy consolidado en la ruta de la seda. Por lo tanto, China no va a ser el número 1 del mundo en soledad, sino que va a tener otros países satélites, si quieren llamarle así, como Rusia, como Sudáfrica, bueno, los BRICS, digamos, algunos aliados más que están vinculados al negocio de China, como también algunos países de la Unión Europea, en detrimento de Estados Unidos, que ve cómo se derrumba el dólar, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sin duda que estamos en presencia de un cambio de mando, como decía, y lo que ahora tenemos que esperar es cuál es la salida, digamos, de la pandemia, cómo resuelven los países esa situación, porque más allá de las muertes y de los contadores, digamos, que tenemos permanentemente en la tele, lo cierto es que lo que va dejando atrás, digamos, la economía no es la pandemia, sino la cuarentena, y es la nueva forma de relacionarse. Por eso yo decía, cuidado, que el capitalismo, que es un modo de reproducción en realidad y no es una economía, va a impulsar mucho la situación futura, que puede devenir en conservadores. Es decir, podemos ver muchos comportamientos conservadores en los consumidores, y eso puede hacer caer el castillo de naipes del capitalismo, o podemos ver conductas más o menos moderadas que impliquen una cierta recuperación en el tiempo, ¿no? Pero en definitiva, lo que creo que se va a revisar de aquí a un tiempo va a ser cada uno de esos instrumentos internacionales que, por lo visto, no ha servido para resolver favorablemente la crisis. Porque así como la ONU, los líderes mundiales, salvo una que otra reunión que han hecho, como en el caso de la Unión Europea, y que se dice con estatizar todo, que en realidad no creo que sea tan así, que siempre apuntan a los países centrales de Europa, en el caso del Mercosur, que está destrozado, o en el caso del Tratado de América del Norte, digamos, los líderes mundiales no han podido utilizar esos instrumentos para resolver la crisis, ¿no? Entonces me parece que tanto los bloques económicos como los bloques, digamos, políticos se van a reformular de aquí a un futuro. Y bueno, sin duda, lo que esperamos nosotros, digamos, en esta cuestión de salida de la crisis, digamos, va a ser que esperemos que tengamos un mundo por lo menos un poco más humano, ¿no? Y bueno, y que los liderazgos de los países sirvan para cambiar la vida a la gente, pero para bien. Perfecto. Bueno, Fabio, te agradecemos esta rica conversación. Te voy a tirar la última pregunta para que quede flotando los estudiantes. ¿Qué responsabilidad nos queda a nosotros y qué responsabilidad le queda a la juventud, a los que tienen incluso la posibilidad de estudiar, de poder contrarrestar todo este proceso de deshumanización? Vos recién decías algo interesante que tiene que ver con esto de la humanidad, o de ir por más humanidad. ¿Qué mensaje le dejarías vos a la juventud? Claro, bueno, lo adelantaba un poco al principio. Diría, en primer lugar, yo no soy un determinista ni un estructuralista, no soy marxista, pero sí pienso que digamos, deberíamos nosotros rever nuestras conciencias, nuestras prácticas ciudadanas, nuestras prácticas sociales, y en esos comportamientos, digamos, que tengamos de aquí al futuro, también podemos incidir en la vida de otros, ¿no? Así que bueno, lo que yo espero es que tengamos un mundo más humano, que deje de lado un poco la economía y que piense mucho más en lo que mencionaba recién, ¿no? La ecología, la relación nuestra con el medio ambiente, con los animales, nuevas relaciones con los amigos, sobre todo que se desmercantilicen las relaciones humanas, ¿no? Porque esto de que te quiero y te hago un regalo, bueno, tratar de buscar otra forma, digamos, de socializar con nuestros amigos, que no todo tiene que ver básicamente con el dios mercado o con las lógicas mercantiles, ¿no? Así que para mí la clave de la salida de esta crisis, de recomponer rápido todos los lazos sociales, de recuperar la sociedad, de tener sociedades mucho más pacíficas y
mucho más, digamos, agrupadas entre sí, tratando de resolver problemas, es la clave. Así que bueno, yo como militante político obviamente le diría, traten de involucrarse en, si no, no digo en un partido político, en un grupo político, pero sí en una ONG, digamos, tratar de ayudar al prójimo, es decir, juntar ropa, ir a un comedor y ayudar a servir la comida, es decir, pequeñas conductas que pueden ayudar a, en definitiva, a salvar el mundo, ¿no? Perfecto, muy bien, Franco. Bueno, seguramente nos vamos a volver a encontrar, te agradezco esta linda conversación, seguramente nos vamos a volver a encontrar ya cuando vayamos adelantando estas conversaciones, porque aquí estamos haciendo entrar también el campo teológico, el campo político, económico. Vamos a tener una segunda vuelta para dar una vuelta de tuerca a todo esto, así que bueno, muchísimas gracias, Franco. No, por favor, gracias por la invitación.